Hola, y bienvenidos una vez más a La Cuentacuentos. Siempre me alegra tenerles por acá. El día de hoy te traigo un video que me tocó el corazón mientras lo investigaba, y son esos libros que fueron escritos en condiciones extremas, historias creadas en medio del dolor, la guerra, la prisión, el aislamiento, o incluso entre la vida y la muerte. Porque si escribir ya es un reto en sí mismo, lo que algunos autores lograron, sencillamente, desafía todo pronóstico. Este video es también un pequeño homenaje a su creatividad, su valentía y su necesidad casi vital de contar una historia. Sin nada más que agregar, comencemos. Tras mucho bucear por internet, entre datos y testimonios dispersos, encontré relatos de autores que no solo escribieron grandes obras, sino que las escribieron mientras el mundo, literalmente, se les caía encima. Conocer estas historias nos obliga a releer sus libros desde otro prisma. Ya no solo vemos el talento, vemos resistencia pura, determinación y un deseo casi desesperado de dejar huella. Vamos con ellos. El primer libro del que te quiero hablar es El archipiélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn. Escribir sobre el horror de los campos soviéticos. Mientras tú mismo eres prisionero, parece imposible, Solzhenitsyn lo hizo. Capturado por criticar a Stalin, terminó en el sistema de gulags. Allí, arriesgándolo todo, comenzó a recopilar testimonios. Las notas las escribía en pequeños trozos de papel, y cuando lo descubrieron, empezó a memorizar pasajes enteros, usando técnicas mnemotécnicas, para que, si lo atrapaban, la obra sobreviviera. Sus compañeros presos escondían partes del manuscrito en zapatos, entre paredes, o incluso enterradas en la nieve. Aún así, la obra fue completada y sacada de la URSS en secreto. Archipiélago Gulagi se convirtió en una denuncia monumental del sistema stalinista, tan poderosa, que contribuyó a erosionar la narrativa oficial del régimen. 2. El diario de Ana Frank. Ana Frank, una adolescente, oculta en un pequeño anexo en Ámsterdam, escribiendo mientras afuera el mundo se derrumbaba. Ana escribió su diario entre 1942 y 1944, en un espacio reducido, donde el ruido debía evitarse a toda costa. Cualquier paso equivocado podía significar la muerte. Aún así, su voz es increíblemente lúcida, optimista, inteligente. Lo más conmovedor es que Ana quería ser escritora, cuando escuchó por radio que después de la guerra querían reunir testimonios de la ocupación nazi. Se prometió que su diario sería publicado. No vivió para verlo, pero su obra se convirtió en uno de los testimonios más importantes del siglo XX. En el número 3 les hablo de Papillon, Henry Charry Re, una obra que está escrita desde prisión, forjada entre barrotes. Henry Charrier, condenado por un crimen que insistió no haber cometido, escribió Papillon mientras cumplía condena entre cárceles brutales y colonias penales en la Guayana francesa. El libro narra sus fugas, su resistencia y su espíritu indomable, a pesar de las dudas sobre cuánto hay de realidad y cuánto de ficción. Lo cierto es que Charry reescribió en condiciones durísimas, con acceso limitado a papel, luz y tiempo. Papillon se convirtió en un éxito mundial, un símbolo de libertad y supervivencia. 4. Mientras escribo. Stephen King no es una cárcel ni una guerra, pero sí una lucha contra el dolor físico y la muerte. En el año de 1999, un conductor atropelló a Stephen King mientras caminaba. Sufrió fracturas múltiples, lesiones en la cadera y la columna. Aún así, decidió seguir escribiendo como parte de su rehabilitación. Entre dolores, fármacos y sesiones agotadoras, King completó uno de los libros más sinceros sobre el oficio de escribir. Este libro no solo enseña técnica, enseña perseverancia. 5. Robinson Crusoe. Daniel Defoe escribió esta novela en medio de una crisis personal y económica. Estaba endeudado, perseguido por acreedores y prácticamente al borde de la ruina. Inspirado en la historia real del marinero Alexander Selkirk, escribió con una rapidez sorprendente, en un entorno precario, sin estabilidad, pero con una creatividad desbordante. El resultado, una de las historias de supervivencia más icónicas de todos los tiempos. Número 6, uno de mis favoritos, La invención de la soledad. Paul Auster. Auster escribió esta obra tras la muerte de su padre. Se aisló emocionalmente, reflexionó sobre la memoria, la ausencia, la identidad, y esa sensación de descubrir quién fue realmente un ser querido, solo después de su muerte. Fue un proceso intenso, doloroso, necesario. El libro es una mirada íntima y profundamente humana a la pérdida. 7. Seguimos con el número 7. La noche. Elie Wiesel escribió su testimonio sobre el Holocausto
muchos años después de sobrevivir los campos de concentración nazis. El desafío no fue físico, fue emocional. Revivir esos recuerdos fue casi intolerable. Vio morir a su familia, sufrió hambre, violencia, deshumanización. La primera versión del libro fue de más de 800 páginas, pero él mismo la redujo a menos de 200 porque, decía, no hay palabras suficientes para describir ese horror. Elie Wiesel terminó ganando el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la memoria. Continuando con el número 8, Walden de Henry David Thoreau. Thoreau eligió el aislamiento. Se recluyó 2 años en una cabaña del bosque, viviendo de forma simple, casi autosuficiente. Escribió sobre silencio, naturaleza, libertad interior y la crítica a la vida moderna. Walden sigue siendo una obra de referencia para quienes buscan conectar con lo esencial. 9. El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl. Frankl, psiquiatra y prisionero en Auschwitz, escribió parte de su teoría en pequeños trozos de papel que escondía, aunque la mayoría se perdieron cuando fue trasladado. Al salir del campo, reconstruyó todo desde cero, escribiendo casi con urgencia una mezcla entre testimonio, filosofía y psicología existencial. Su mensaje es uno de los más potentes de la historia, incluso en el sufrimiento absoluto. El ser humano puede encontrar un sentido para seguir adelante. Seguimos con el número 10 y las aventuras de Huckleberry Finn. Mark Twain. Twain escribió esta obra mientras viajaba sin hogar fijo, entre barcos, hoteles, ciudades distintas y momentos de caos económico. Entre esa inestabilidad, creó una de las obras más amadas de la literatura norteamericana. Lleno de humor, crítica social y libertad, Huckleberry Finn nació literalmente en movimiento. Escribir contra todo pronóstico. Escribir cuando todo está en contra. Escribir cuando el mundo te encierra, te persigue o te rompe por dentro. Estos autores demostraron que, incluso en las circunstancias más duras, la creatividad puede convertirse en un acto de resistencia. Muchas de estas obras son testimonios de tiempos terribles, y otras, un recordatorio de que la mente humana puede sobrevivir, incluso cuando el cuerpo está al límite. La próxima vez que te enfrentes a una hoja en blanco, recuerda a estos autores, porque a veces, las mejores historias nacen en los momentos más complicados. Si te gustó este viaje por libros escritos en condiciones extremas, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarme en los comentarios cuál de estas obras te impactó más. Yo soy Carol, y esto es La Cuentacuentos, y nos vemos en el próximo video, donde siempre hay una historia esperando ser contada. Y no olvides suscribirte y dejar un me gusta. Un abrazo enorme.